Hola, hoy vamos a hacer un ejercicio de química. El enunciado nos dice lo siguiente. Una sustancia orgánica está constituida por carbono, hidrógeno y oxígeno. Al calentarla con monóxido de cobre, el carbono se oxida a CO2 y el hidrógeno a agua. A partir de 1 gramo de la misma se obtuvo 0,9776 gramos de CO2 y 0,2001 gramos de agua. Calcular su fórmula molecular si una molécula de esta sustancia tiene una masa de 1,49 por 10 a la menos 22 gramos. En primer lugar, lo que vamos a ver es qué reacción sucede en este ejercicio. Esta será una reacción de oxidación. El monóxido de cobre en este caso solo va a actuar como catalizador, es decir, no se gasta en el proceso, no lo vamos a tener en cuenta y simplemente está allí acompañando a las otras especies. Nuestra sustancia orgánica, de la cual tenemos que calcular la fórmula molecular, bueno, pues no tenemos ni idea de cuántos átomos de carbono, cuántos átomos de hidrógeno y cuántos átomos de oxígeno tiene, así que la podemos denominar de esta forma. X, Y y Z son los números que tenemos que hallar porque eso nos dice cuántos átomos de cada tenemos en la molécula. Esta sustancia, por oxidación con oxígeno, dará CO2 y agua, igual que hacen todas las sustancias orgánicas que tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Bueno, los datos nos los dice el enunciado. Tenemos 1 gramo de la sustancia orgánica que da estos gramos de CO2 y estos gramos de agua. Como tenemos oxígeno en la reacción, el único elemento que no controlamos, digamos, que no sabemos cuánto reacciona aquí y cuánto reacciona aquí, es el oxígeno. Pero el carbono y el hidrógeno sí que sabemos que solo vienen de la sustancia orgánica. Por lo tanto, sabemos que todo el carbono del compuesto va a formar parte de esos 0,9776 gramos de CO2 que se forman al final, porque todo este carbono va a pasar a formar parte del CO2. De esta forma, con el carbono podemos hacer el siguiente cálculo con factores de conversión, por ejemplo. Partimos del dato de gramos que tenemos de CO2 y nosotros sabemos que 44 gramos de CO2 corresponden a 1 mol de CO2. Además sabemos que 1 mol de CO2 corresponde a 1 mol de carbono, porque en esta molécula de CO2 por cada molécula tenemos un carbono. Y una vez que tenemos los moles de carbono, sabemos que por cada mol de carbono tenemos 12 gramos de carbono, porque esa es la masa atómica del carbono. Por lo tanto, al final, haciendo este cálculo completo, llegamos a que tenemos 0,267 gramos de carbono. Esos gramos de carbono son del CO2, pero como en todos los procesos químicos, la masa ni se crea ni se destruye. Por lo tanto, lo que pasa es que esta molécula también va a tener esos 0,267 gramos de carbono. Así que este carbono sabemos que son 0,267 gramos. Lo mismo exactamente vamos a hacer con el hidrógeno. Sabemos que todo el hidrógeno de este compuesto va a formar parte del agua. Es decir, todo este hidrógeno va a formar parte de esta molécula de agua. Hacemos exactamente lo mismo. Nosotros sabemos que tenemos 0,2001 gramos de agua, finalmente, lo tenemos aquí, y con factores de conversión, exactamente igual que hemos hecho para el CO2, vamos a llegar a los gramos de hidrógeno que tenemos en la molécula inicial. Nosotros sabemos que 18 gramos de agua corresponden a 1 mol de agua, que esta es la masa molecular del agua. Por cada molécula de agua, o sea, por cada mol de agua tenemos 2 moles de hidrógeno, porque aquí en la molécula de agua tenemos 2 átomos de hidrógeno en una molécula, y la masa atómica del hidrógeno sabemos que es 1. 1 mol de hidrógeno pesa 1 gramo de hidrógeno. Así que tenemos, finalmente haciendo todo el cálculo, 0,0222 gramos de hidrógeno, que son tanto este como este. Por lo tanto, ya sabemos
cuánta masa de carbono teníamos y cuánta masa de hidrógeno teníamos. El problema es el oxígeno. El oxígeno forma parte tanto de esta molécula como de esta, porque uno de los dos reactivos tienen oxígeno, así que este oxígeno y este serán la suma de estos dos. ¿Cómo podemos saber entonces cuánto oxígeno tenemos? Pues restando. Podemos decir que si tenemos 1 gramo en total, pues el resto que no sea ni carbono ni hidrógeno será oxígeno. Es decir, si restamos a 1 gramo los gramos que hemos calculado de carbono y los gramos que hemos calculado de hidrógeno, obtenemos que al final el oxígeno de la molécula eran 0,7108 gramos. Nosotros conocemos entonces los gramos de carbono que tenemos en la molécula, los gramos de hidrógeno y los gramos de oxígeno. Ahora lo que vamos a hacer es calcular los moles de cada uno de ellos para saber así la proporción que tenemos de cada uno de ellos y calcular la fórmula empírica del compuesto. Para ello lo que hacemos es pasar de gramos a moles utilizando la masa atómica del carbono, del hidrógeno y del oxígeno. Bueno, pues 0,267 gramos de carbono, utilizando la masa atómica del carbono, los pasamos a moles y obtenemos 0,0222 moles de carbono. Lo mismo hacemos con el hidrógeno. Partimos de estos gramos de hidrógeno y tendríamos que 1 mol de hidrógeno corresponde a 1 gramo de hidrógeno. Esto es otra vez la masa atómica del hidrógeno y obtenemos 0,0222 moles de hidrógeno. Y con el oxígeno exactamente lo mismo, partimos de 0,7108 gramos de oxígeno. Esta sería la masa atómica del oxígeno y obtenemos 0,0444 moles de oxígeno. Ahora, para calcular la fórmula empírica, para saber qué proporción tenemos de unos átomos con respecto a los otros, lo que vamos a hacer es dividir entre el dato más pequeño de los moles, que sería o los moles de carbono o los moles de hidrógeno. Cogemos entonces ese 0,0222 y dividimos todos los datos entre ese número y obtenemos 1 átomo de carbono, 1 átomo de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Esto correspondería entonces a la fórmula empírica del compuesto. Tendríamos 1 carbono, 1 hidrógeno y 2 oxígenos. Si multiplicamos esa fórmula por n y hallamos esa n, calcularemos entonces la fórmula molecular, la fórmula completa de la molécula. Vamos a ello entonces. Nos dicen que una molécula de esta sustancia tiene una masa de 1,49 por 10 a la menos 22 gramos. Podemos hacer lo siguiente. Nosotros decimos, vale, ¿cuánto va a pesar? ¿Qué masa va a tener la fórmula empírica? Pues tendrá 12 gramos del carbono, 1 gramo del hidrógeno y 2 por 16 de los 2 átomos de oxígeno. Esta será la masa de 1 mol de la fórmula empírica, o sea, los gramos por mol de la fórmula empírica. Pero a nosotros nos están dando el peso de una fórmula molecular de la sustancia. Por lo tanto, primero vamos a hallar cuánto pesa una molécula de la fórmula empírica. Lo que hacemos, por tanto, es dividir esta suma entre el número de moléculas que tiene un mol, que es el número de Avogadro, 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Así obtenemos 7,47 por 10 a la menos 23 gramos por molécula. Recordad que esto es de la fórmula empírica. Es decir, una fórmula empírica, una molécula de la fórmula empírica pesa esto. Por tanto, para acabar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente tenemos que hallar esta n, como hemos dicho antes. ¿Cómo la podemos calcular? Bueno, pues sabemos que esto es lo que pesa una molécula de la fórmula empírica y si la multiplicamos por n, que sería esta de aquí, vamos a llegar a lo que pesa una molécula de la fórmula molecular. Si dividimos o despejamos más bien esta n, lo que obtenemos es que n es igual a 2, es decir, la fórmula molecular sería esta. Y hasta aquí el ejercicio de hoy. Si queréis ver más vídeos como este, dadle a me gusta y suscribíos al canal.